Hola amigos de Historia Maníacos, el día de hoy vamos a iniciar con la tecnología del siglo XXI. Empecemos. En el año 1997 la tecnología superaría con el estándar 802.11 el inconveniente que se surgía con la conexión vía telefónica. Para quienes no vivieron en aquella época, deben saber que si hablabas por teléfono no podrías navegar por internet, y si navegabas por internet no podrías hablar por teléfono. Además, se navegaba a velocidades extremadamente bajas. Y por supuesto la tecnología móvil, especialmente iniciando la década de los 90, iniciando la tecnología del internet, no existía. Sé que el mundo ya había desarrollado la tecnología móvil porque ustedes lo vieron desde los años 70, ya había algo de esta tecnología, pero no era normal que el ciudadano promedio la utilizara. En el año 2000, el mundo conocería el estándar 802.11b, más conocido como Wi-Fi, y además una navegación con mayor velocidad, la banda ancha. Esta sería la máxima revolución a principios del 2000. Un dato curioso de este año es que había surgido durante finales de los años 90 un temor creciente debido a que la mayoría de los sistemas ahora estaban siendo administrados por computadoras, plantas nucleares, entre otras cosas, y estas estaban programadas para llegar hasta el año 1999, porque muchos de estos sistemas habían sido diseñados décadas antes. Por lo tanto, las personas pensaban que el mundo se iba a acabar en el año 2000, porque los computadores, muchos de estos iban a fallar una vez llegado el principio de siglo. Sin embargo, esto realmente nunca ocurrió. Para el año 2001, el genoma humano había sido prácticamente decodificado. De este genoma humano más adelante vamos a estar hablando. Gracias a estos estudios de ADN podríamos entender una parte del ADN que es el ARN, ácido ribonucleico, que es la manera en la que los genes se comunican. Ahora sabemos cómo se lleva la información. Otro estudio importante es acerca del cáncer. Ahora que tenemos un mayor conocimiento también del ADN, ya no se formula el cáncer como una enfermedad, sino como un número variado de enfermedades. Cada cáncer es una enfermedad diferente que debe ser tratada de una manera diferente. Ya se descarta la idea de que la manera de tratar cada tipo de cáncer debe ser neta y exclusivamente por quimioterapia. Ahora, en el 2001, los médicos comenzarán a trabajar en cada caso. El estudio del cerebro humano también se vuelve una pieza clave de este tipo de estudios. Muy aparte del tema del ADN, los científicos están muy interesados en entender el funcionamiento del cerebro humano, y en este año en particular se descubre la manera en la que se conectan las neuronas. Es un estudio llamado tráfico de las neuronas. Por último y no menos importante en materia de medicina, se inventa el riñón artificial portátil.
Pero lo que definitivamente brillaría en el 2001 es la nanotecnología. Yo podría decir que para todo lo que pensábamos que iba a ser en esa época, aún le falta bastante a esta tecnología, pero se ha desarrollado mucho y tiene muchísimas aplicaciones hoy en día. De eso vamos a estar hablando más adelante. En el año 2001 por fin se establece el consenso mundial que acepta que existe un cambio climático. Aunque no lo crean y aunque existía evidencia, muchísimos monopolios, muchísimas empresas y muchísimos países no querían aceptar que el cambio climático existía y lo negaban para evitar que se generaran leyes en contra del cambio climático, pero se volvió una situación totalmente insostenible y finalmente tuvieron que aceptarlo. Se establecieron cuáles eran los países más contaminantes, que en ese momento era Estados Unidos y China, Estados Unidos encabezando esa lista, pero hoy en día es China. Quiere decir que Estados Unidos en realidad sí ha logrado su meta y ha hecho una reducción de su brecha del carbono. Aún así, todavía nos falta mucho camino por recorrer y ese fue otro consenso que se llevó a cabo en el año 2001. En este año también, Steve Jobs, de la mano de Apple, hace el lanzamiento de iPod. Para darles una idea de la importancia que tenía el iPod en ese momento, vamos a hacer un pequeño recorderis del pasado. En los años 80, en los años 90 se manejaba el cassette y este manejaba un máximo de canciones, 7 canciones por un lado y 7 canciones por el otro. Entonces, en total 14 canciones, y si vamos más atrás en el tiempo, los discos de vinilo podían grabar más o menos unas 10 canciones. Menos, si avanzamos incluso más en el tiempo. En los años 90, en la segunda mitad de los años 90 salió el Compact Disc. Este permitía grabar más o menos unas 25 canciones iniciando, pero más adelante se extendió esa biblioteca hasta 100 canciones con la salida del MP3. Pero ahora iPod podía leer miles de canciones. Hoy en día pues nuestra biblioteca de canciones es ilimitada, lo que es una ironía porque la mayoría de nosotros seguramente que escucha las mismas 7 canciones una y otra vez. Windows haría su lanzamiento más popular, el Windows XP. Fue muy difícil para Windows deshacerse de ese sistema operativo después, pero con el tiempo y las nuevas tecnologías la gente finalmente fue saliendo de ese sistema operativo. El problema por el cual no quería la gente salir de este sistema es porque era muy ligero. Estaba capacitado para la ingeniería de 32 bits y estos nuevos sistemas operativos venían para 64 bits. Quienes no querían salir de sus computadores hasta que no fueran completamente obsoletos necesitaban este Windows XP. En el año 2003, finalmente la ciencia descifra por completo la secuencia del genoma humano, pero permítanme explicarles un poco acerca de esto. Cuando se nos dio el aviso de que se había descifrado por completo, realmente la mayoría de la ciudadanía no entendía a qué se referían con que se había descifrado el genoma humano.
Cuando nosotros pensamos en el genoma humano, nos imaginamos esto, una figura completamente plana, cuando en realidad esto es lo que es el genoma humano. Estas bolitas que ustedes ven allí, estas esferas pequeñitas, se llaman genoma de arroz. Y esto es lo que durante tantísimo tiempo estuvieron los científicos explorando. Cada una de esas bolitas traen nuestra información y los científicos querían saber, como un mapa, qué hacía cada una de esas bolitas. En los años anteriores ya habíamos visto que se había estudiado el ARN, ya sabemos cómo se comunican cada una de esas bolitas. Y ahora también tenemos estudios del DNA, que son los interruptores genéticos. Es el estudio de saber cómo podemos descartar aquellos genes que generan algunas de las enfermedades genéticas. Con estos señores básicamente ya se puede hacer una manipulación genética y muchas enfermedades, incluyendo la vejez, puede ser estudiada y se espera que para el futuro reversada. En este año nace YouTube y Xbox. De la mano de Nvidia con su tarjeta gráfica lanzan Xbox 360. Nace Google Maps haciendo uso de los sistemas de GPS del ejército, quien hacía varios años donó a la población. Se hacen las primeras aplicaciones de nanotecnología. Las empresas de software comienzan a considerar en este momento la idea de que su software no es un producto sino un servicio, por lo tanto las empresas y los usuarios tendrían que pagar una especie de renta y cada tanto tendrían que renovar la licencia. El primer avance en contra del cáncer se da en este año. La vacuna contra el virus del papiloma humano. Existen 170 tipos de virus de papiloma humano y 37 de ellos se transmiten por vía sexual.
Los cánceres que puede producir el virus de papiloma humano van desde el cáncer de genitales, cáncer de cervix, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de garganta, entre otros. Se recomienda que se aplique esta vacuna cuando la persona no ha iniciado su vida sexual, pero se puede aplicar también después de la vida sexual siempre y cuando la persona ya no tenga el virus de papiloma humano. Si lo hace antes, habrá curado este tipo de cáncer. Así que básicamente la única condición para que sea efectiva esta vacuna es que la persona aún no tenga el virus de papiloma humano. Lo pueden aplicar también los hombres, aunque en un principio solamente se recomendaba a las mujeres, pero hoy en día se sabe que también es bueno que los hombres se apliquen este tipo de vacuna. El año 2008 destacaría mucho por las energías alternativas, las energías limpias, especialmente los paneles solares, quienes gracias a la nanotecnología se volvieron más eficientes. No existían leyes para regular la energía solar, por lo tanto es totalmente gratuita. Así es hoy en día en la mayoría de los países, algunos ya lo regularon. Los negocios podían tener sus paneles solares, hacían la inversión y obtenían energía gratuita por mucho tiempo. No es una energía perfecta, claro, depende del clima. Dejas los paneles solares recargando todo el día y si fue un día nublado, pues no recargarían mucho y tendrías que utilizar la energía tradicional, pero sin embargo sería una facturación menor para el dueño del negocio. En este año también se exploró el uso de algas como biocombustibles. Las algas son altamente retenedoras del CO2 y generan bioetanol. Este es un combustible más económico que el carbón, el gas o el petróleo. Sin embargo, tiene algunas falencias como que dependen de la luz solar y a veces cuando se colocan en varias filas se hacen sombra entre sí y a veces el cultivo no es tan productivo como se esperaría. Sin embargo, se espera que en los últimos años esto se ajuste. Además, tiene la ventaja de que puede ser dado como alimento para el ganado y puede ser utilizado como fertilizante para cosechar. En este mismo año también se logra aislar el proceso de la fotosíntesis y encapsularlo. Habiendo explicado el beneficio de las algas, yo creo que se entiende muy bien por qué podríamos querer encapsular la fotosíntesis. Atrapar el carbono y generar oxígeno podría solucionar muchos de los problemas de contaminación en nuestro mundo. Los combustibles tradicionales tienen una limitante, se están agotando, y conseguir nuevos combustibles tradicionales implica herir la tierra. Ahora el mundo es más consciente de esto.
En este año también se desarrolla una vacuna contra el SIDA. Sin embargo, no hay suficientes estudios que prueben que es efectiva. Lo que sí cabe anotar es que durante el inicio de esta enfermedad, que fue en los 80 cuando se descubrió, al día de hoy, si una persona lleva un tratamiento, no tiene necesariamente que morir. Con el tratamiento, una persona con SIDA puede llegar a vivir muchos años. Hay, sin embargo, un contra en todo esto, y es que la persona debe tener acceso a la medicina pública, ya que los antirretrovirales deben ser inyectados a tiempo y son muy costosos para el bolsillo del ciudadano común. Call me a god. You call me a god. You call me a god. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. Vamos a hablar un poco acerca de la medicina hasta el momento, sobre temas que ya hemos hablado en otros años, y vamos a tocar algunos temas de algunos años futuros para cerrar el ciclo. En este año se unirían la nanotecnología, la ingeniería genética y el estudio de las células madres. Incluso se complementaría con la biotecnología. El estudio de las células madres inicialmente había sido polémico, ya que estos al principio se sacaban directamente de los embriones. Algunas personas pensaron que el aborto se apoyaba para obtener extracción de células madre como forma de negocio. Sin embargo, unos años más adelante, con ayuda de la ingeniería genética, esto sería innecesario, ya que se pudo hacer un cambio de las células de la piel y convertirlas en células madre. Se descubrió que gracias a las células madre se podría generar una gran regeneración de los tejidos. Esto ayudaría para el daño estructural de muchos tejidos en el cuerpo, pero mejor aún, también sirve para la fabricación de órganos artificiales, y con la ayuda de la nanotecnología esto es muy posible. Con la ayuda de la biotecnología también se está viendo el reemplazo de las extremidades. Incluso se ha visto un caso de un alpinista que prefirió amputarse la pierna después de sufrir un daño porque ésta ya no daba el mismo rendimiento, pero la prótesis daba incluso un rendimiento mayor que una extremidad normal. Me adelanto un poco al tema de la impresión 3D. Vamos a ver este invento de la impresora 3D más adelante, pero en este caso estoy tratando de la impresión 3D de órganos con el uso de la nanotecnología.
En los años 10 del siglo XXI, vimos grandes avances en la nanotecnología, impresión 3D, energía magnética, incluso el grafeno, que es un material que hace disminuir el costo de la fabricación de los procesadores. En los años 20 del siglo XXI, la inteligencia artificial sería quien destacaría. Sin embargo, surgen una serie de temores con respecto a esta tecnología, ya que cada vez se parece más al ser humano, y hay un temor de que en algún momento pueda superar al ser humano. Existe otro temor y es que el ser humano pueda ser reemplazado, que los grandes emporios económicos ya no contraten más a los seres humanos, sino que sencillamente prefieran tener a esta inteligencia artificial, ya sea en forma de robots o otro tipo de mecanismos que resulten reemplazar al ser humano. Al mismo tiempo que es una respuesta para aquellos países en los cuales hay una disminución de la población. No deja de ser inquietante, sin embargo, porque a nivel de competencia entre empresas, una empresa que solamente cuenta con robots y una empresa que tiene que mantener seres humanos, genera una desigualdad bastante grande. Otro avance en la tecnología del siglo XXI que cobra protagonismo es la accesibilidad para personas que tengan algún tipo de discapacidad, que las personas que cuenten con algún tipo de discapacidad también puedan tener acceso a la tecnología. Pero más allá de eso, también se busca que las personas que tengan algún tipo de incapacidad puedan desenvolverse de manera natural y autosuficiente. En cuanto a la medicina, ya vimos que en la primera década de este siglo brilló por el estudio del genoma humano, la edición del genoma, el estudio del cerebro y de las células madre, muchas veces combinadas entre sí o con nanotecnología o ingeniería biomédica. La ingeniería biomédica también ha tenido grandes avances. Combinada con la impresión 3D, tiene mejores materiales como por ejemplo el titanio y además pues también está por supuesto la combinación con la nanotecnología y por último y no menos importante la combinación con la robótica. Los años 20 del siglo XXI comienzan con la pandemia del COVID-19. Una pandemia que no solamente tendría un gran costo económico para las naciones, sino que, más importante, tuvo una gran pérdida en vidas humanas. Es una gran prueba del avance científico cuando en tan solo un par de años sacamos varias vacunas para resolver este tema y que además esté prácticamente superada a solo 3 años de haber iniciado. Debido a la pandemia se generaron grandes inversiones en materia de medicina para poder superarla, y esto dio pie a muchos otros tipos de estudio que se pudieron adelantar durante este tiempo. Así que digamos que obtuvimos resultados aleatorios como consecuencia del estudio del COVID. Uno de esos beneficiarios fue el estudio del SIDA y del cáncer. Pero en especial se han logrado avances con el cáncer. Siguiendo la premisa que se usó para la vacuna contra el virus del papiloma humano, se tratan otros tipos de cánceres. Dependiendo de cuál es la raíz que los genera, asimismo se atacará el cáncer. En 2023, un científico, Martín Hernández, ha proclamado que ha sacado unas pastillas que curarán varios tipos de cáncer. Pero pues lamentablemente este tipo de medicamentos llevan un par de décadas en ser ensayados para descubrir si realmente funcionan. Asimismo, hay otro nuevo estudio que se está realizando en términos de la vejez. El tratamiento de la vejez como una enfermedad y no como una condición inevitable de la raza humana. Al igual que lo que ocurre con las pruebas del cáncer, esto también va a llevar varias décadas para ser totalmente desarrollado, pero ya hay importantes avances acerca de este tipo de medicamentos. Se ha logrado reversión de la vejez y también una mejora de los sistemas, dándole a la persona una mejor calidad de vida. Así que, ¿qué opinas?
¿Que un día la inteligencia artificial nos superará o algún día el ser humano llegará a ser un superhumano? Supongo que tendremos que esperar algunas décadas, no creo que tanto tiempo, para conocer la respuesta a esa pregunta. Otra problemática que nos aguarda para el futuro es el desafío en materia ambiental. Los científicos ya han dado una fecha para lograr salir de los combustibles fósiles y reversar el calentamiento global. La humanidad tiene hasta el año 2030 para lograrlo. Hay dos enfoques en esta materia y uno de ellos naturalmente que es la carrera por la vida antes del 2030. También está la guerra que se desarrolla entre Rusia y Ucrania, siendo los combustibles usados como una herramienta para someter a otras naciones, y también una conciencia de que estos combustibles se están acabando. Así que después de la energía solar, que ha dado muy buenos resultados, hay otra energía que se está explorando, el hidrógeno verde. Hasta el momento esta parece ser la energía que se acerca más a la respuesta que estamos buscando en materia de eficiencia. Hay muchas cosas para resolver con respecto a ella, sí, pero si las energías alternativas no se usan, las empresas y sus productores no se ven forzados a mejorarlas. Así que hay que hacer uso de estos sistemas para mejorar la investigación en ellos y mejorar su eficiencia. Esperemos que los seres humanos seamos lo suficientemente conscientes de nuestra capacidad de autodestrucción. Aboguemos por las mejores cualidades del ser humano y su inteligencia. Y esperemos que para el 2030 hayamos logrado nuestra meta. Me gustaría mucho conocer tu opinión acerca de este tema. Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este video, por favor darle like, suscríbete y activa la campanita para recibir la notificación de la próxima colección de videos. En el próximo video estaremos iniciando con Historia de la Humanidad, Babilonia. Adiós.